Ok, bien. Apagamos micrófonos, por favor. Y vamos a poner atención a la lectura. Salomón ya gobernaba todo Israel, y sus altos funcionarios eran los siguientes. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador de la realeza. Benaía, hijo de Joiada, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales. Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón también tenía 12 gobernadores regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los 12 gobernadores eran los siguientes: Ben-Hur, en la zona montañosa de Efraín; Ben-Decar, en Macás; Saalbim, Bet-Semes y Elón Bet-Anán; Ben-Esed, en Arubot, que incluía Soco y toda la tierra de Efer; Ben-Abinadab, en todo Nafot Dor. Él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo, en todo Betzán, cerca de Zaretán, abajo de Jezreel, y en todo el territorio que va desde Betzán hasta Abel Meola y hasta Jocmeam. Ben-Geber, en Ramot de Galaad, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair de la tribu de Manasés, situadas en Galaad, y en Argob, región de Basán, la cual incluía 60 ciudades grandes y fortificadas con barrotes de bronce en sus puertas. Ahinadab, hijo de Ido, en Maanaim; Ahimaas, en Neftalí. Él estaba casado con Basemat, otra hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, incluidos los territorios del rey Seón, de los amorreos y del rey Og de Basán. También había un gobernador para la tierra de Judá. La gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates, en el norte, hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto, en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan, en el norte, hasta Beerseba, en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos.
Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Ezraíta, y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3000 proverbios y escribió 1005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Perdón, ¿qué les pareció? Muy interesante la lectura, ¿verdad? Sí, Sí, muy interesante. entonces ya podemos estar en mejor sintonía, ¿verdad? De lo que trata este capítulo 4. Muy bien. Alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Quién dice yo? Yo sí. Carla, adelante. Gracias. De nada, pastor. Dice, Organización y Sabiduría del Rey Salomón, capítulo 4. 1. La organización del gobierno de Salomón. Se presenta la estructura administrativa del reino, mostrando un gobierno ordenado con responsabilidades bien definidas. 2. Los oficiales regionales y la provisión del reino. 12 gobernadores son designados para abastecer al palacio, reflejando un sistema eficiente de administración y sostenimiento. 3. Paz, estabilidad y prosperidad nacional. Israel vive en seguridad y abundancia, cumpliéndose las promesas de Dios sobre un reino en paz. 4. La extensión y dominio del reino. El rey Salomón alcanza una influencia territorial amplia con naciones sujetas a su autoridad. 5. La sabiduría extraordinaria de Salomón. Dios concede a Salomón una sabiduría sin precedentes, superior a la de todos los sabios de su tiempo. 6. La producción intelectual y el reconocimiento internacional. Los proverbios, cantos y enseñanzas de Salomón atraen a personas de muchas naciones, exaltando el nombre de Dios a través de su sabiduría. Muy bien, gracias. Me quedé pensando ahorita que estaba leyendo a Carla esto, de lo que les dije la vez pasada, o más bien en la clase de teología. Si el apóstol Pablo hubiera tenido redes sociales, ¿qué hubiera hecho? Y me quedé pensando en Salomón. Si Salomón hubiera tenido Facebook, imagínense, si aún así se hizo de reconocimiento internacional. Imagínense a través de las redes. Ok, vamos a desglosar esto. Hay cosas bien interesantes aquí. Número 1, la organización del gobierno de Salomón. Se presenta la estructura administrativa del reino. Este capítulo 4 nos deja ver esto, ¿verdad? Que hay una estructura, que no las cosas no las empezó a hacer Salomón así como iban saliendo, sino que parte de esa sabiduría, o más bien gran parte de esa sabiduría que Dios le dio, tiene que ver el cómo se presenta la estructura administrativa. Dice, mostrando un gobierno, y aquí lo quise resaltar, un gobierno ordenado. ¿Sí? Si en algo se reconocía el gobierno del rey Salomón, es esto, que era un gobierno muy ordenado, con responsabilidades bien definidas. Vuelvo a decirlo, gobierno bien ordenado y con responsabilidades bien definidas. Y esto debe de llamarnos la atención. Aquí ya Dios nos está hablando. Ok, ¿alguien de ustedes quiere participar?
¿Qué piensan de este primer punto? Adelante, hermano Marciano. Sí, vemos aquí, bueno, buenas noches a mis amados Hola, hermanos. hola. Vemos aquí cómo el Dios de orden que le había dado esta sabiduría al rey Salomón no iba a excepcionar, ¿verdad? Que dentro de esa sabiduría existiera lo que es propio del Dios Altísimo, el orden con que Él hace todas las cosas. Aquí lo loable, vaya, de la sabiduría que Dios pone en Salomón es que asume su responsabilidad para que esa responsabilidad del orden se traslade a las responsabilidades que, como lo vemos en los primeros versos, nos detalla, como podríamos decir, el gabinete propiamente gubernamental que tiene ya esas responsabilidades debidamente establecidas y que van a dar precisamente estabilidad al reino de Salomón, pero sustentado desde luego en lo básico, y aquí lo que uno puede realmente atesorar es entender que nuestra vida individual como familiar, como congregacional, como social, debe de estar en función de un orden y con responsabilidades bien definidas en cada una de estas condiciones, ¿verdad? Individual, social, congregacional, para que haya resultados de permanencia y de óptima eficacia en cuanto a los propósitos que se tienen. En este caso, el reino de Salomón empezaba viento en popa, con ese orden, con esas responsabilidades definidas, y eso es de inicio lo que quisiera compartir. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, pastor, Adelante, hermana Carmen. a mí me llama mucho la atención el, pues yo creo que el fervor, el deseo con que Salomón hace la oración pidiéndole al Señor sabiduría, ya que era un joven inexperto. Y me deja asombrada ver la capacidad que tiene para tener un gobierno pues ordenado y responsable, ¿no? O sea, Dios cuando da a manos llenas y verdaderamente pedimos con un corazón pues puro, sincero, verdaderamente, lo colmó de sabiduría y sobre todo la obediencia que él tuvo para seguir el camino que el Señor le marcaba, obviamente, ¿no? No era él el que quería hacer las cosas por él, sino con la sabiduría que Dios le había dado. Después de ser, y me deja así anonadada, ¿eh? Después de ser un joven inexperto, Ujú. ver en, pues en la clase de rey que se convierte, ¿no? En un rey, pues me lo imagino justo, ya que habla de que tenía un corazón, pues yo noble, midiendo la dimensión que marca el capítulo, digo, pues grandísimo su corazón, y todo eso no fue más que obra de Dios, pero me hace, me sobresale aquí el fervor con el que él se arrimaba a Dios y oraba y pedía. O Ujú. sea, me deja así de veras anonadada el ver la confianza de él al pedirle al Señor y ver la abundancia con que Dios pues lo bendijo. Amén. Amén. Gracias. Ahí vayan viendo las de fotos que puse ahí o diapositivas, como se llamen. Ok, Carla y después hermano Juan Pablo. Gracias, pastor. Pues bueno, a mí me asombra la obediencia de Salomón. Yo creo que desde un inicio partimos, bueno, su padre ya había partido, David, y él tenía una gran responsabilidad que era dirigir todo el reino, ¿no? Para un Ujú. joven que, pues a veces bueno, hasta los grandes, pero más los jóvenes somos como inexpertos, ¿no? Y él, lo vuelvo a decir, él sabía a quién pedir. Él sabía que el Dios que le habían enseñado era sobre todo y le pide sabiduría. Y cuando el Señor le pides, te capacita de una Amén. manera asombrosa. Entonces,
Salomón le pidió sabiduría y Dios se la da y se la concede hasta que sobreabunde, no por nada es recordado, ¿no? Yo creo que bastante gente te puede decir, el rey Salomón, sí, por lo menos aunque casi no conozca, te puede sí decir de rey Salomón. Entonces, aquí veo que cuando tú le pides, no es en tus fuerzas, sino en las de Dios te capacita y hace que hagas cosas asombrosas, si tú lo obedeces mediante esa obediencia, Amén. porque el Señor te puede decir, mira, haz esto, pero si tú no lo obedeces, es ahí cuando ya no está bien. Pero sí tenía, bueno, lo estaba leyendo y sí tenía bastante orden. Entonces hablamos que aquí también es un Dios de orden Amén. ¿Y qué y espera de pues nosotros? Lo mismo. obediencia, Orden. orden y Que obediencia. seamos ordenados. Ok, gracias Carla. Muy bien, muy bien. Hermano Juan Pablo. Sí, gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, pues aquí podemos ver a un rey Salomón sabio que empieza a delegar funciones. Empieza a delegar ciertas características que necesitaba ejercer en su pueblo, ¿verdad? Esas funciones pues son dadas, no me imagino que a cualquier persona, sino que debió de haber sido a personas muy, muy sabias que tuvieran por lo menos la obediencia también y que fueran ordenados para poder cumplir estas órdenes. Algo que llama mi atención es el hecho de que Salomón lo que hizo fue dejar prácticamente todo el trabajo, sí, digamos que parte intelectual y parte de ejecutar en las demás personas. Él solamente se dedicaba a razonar. Eso es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta de él, porque a pesar de todo, de que es un ser humano y era susceptible de equivocarse, él tomaba las decisiones, ¿verdad? Entonces, en ello se enfocaba más en pensar, en razonar, que en estar ejecutando también esas órdenes. Aquí algo que también vale la pena destacar es el hecho de que él pues supo poner puntos claves en su gobierno para poder ejercerlo de una manera correcta en la cual fuera próspera también la zona en que se gobernaba, ¿verdad? No me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, los cargos, pues puso gobernadores, puso el ejército, que era muy importante en aquel entonces, tributo también, mayordomo. El mayordomo, o sea, es algo muy importante en esa época, porque es la persona que atiende a todo lo demás, que se da, que tiene la tarea de verificar que todo esté en orden dentro de una nación, ¿verdad? Entonces, creo que esto es algo muy interesante que hizo Salomón. Ahora, esto si nosotros lo trasladamos a nuestros días, ¿verdad? Aquí viene lo bueno. Creo que nosotros debemos de ser sabios también para poder delegar, pero también para poder ejecutar y poder razonar lo que queremos, que la forma en que le vamos a servir al Señor. Es algo Así bien es. importante, ¿verdad? Interesante lo que dice, hermano. Si cada quien es responsable y tiene bien definido su ministerio, ¿cómo creen que camine la iglesia? Bien, ¿verdad? Ok, avanzo al número 2. Los oficiales regionales y la provisión del reino. 12 gobernadores son designados para abastecer al palacio, reflejando un sistema eficiente de administración y sostenimiento. Ahí este mismo capítulo nos deja ver que en cuanto al alimento, ¿verdad? En cuanto a la provisión para todas las personas, dice que era tanta gente como la arena del mar. Y no solamente eso, sino también menciona cuántos animales había. Sí, bueno, algunos. Menciona, por ejemplo, 12,000 caballos, ¿verdad? Imagínense alimentar a 12,000 caballos cada día. Ahora imagínense alimentar a tantas personas como la arena del mar. Era un trabajo de verdad titánico. ¿Sí? No podremos
No podemos alcanzar a pensar la cantidad enorme de alimento que se necesitaba diariamente. Pero vemos que a través de estas responsabilidades delegadas y que están bien definidas, hay un sistema entonces eficiente de administración, ¿verdad? Para el sostenimiento, y eso se tenía que dar cada día, cada día, sin faltar el alimento. Ajá, interesante. Avanzo al 3. Paz, estabilidad y prosperidad nacional. Israel vive en seguridad, pero no solamente en seguridad, sino en abundancia. Leíamos en la lectura que no les faltaba nada, ¿verdad? Lo tenían todo. No les faltaba el alimento cada día. Se cumplía así las promesas de Dios sobre un reino de paz. Esta promesa que le dio a su amigo, ¿quién fue? A su siervo David. Ajá. Pero cumpliéndose bajo el liderazgo precisamente de el rey Salomón. Ajá. Entonces podemos ver a Dios obrando a través de Salomón. Ok, en estos dos puntos que vimos, ¿qué les llama la atención? Hermano Marciano, sí. Adelante. Bueno, siempre es importante entender que lo que nuestro Dios nos revela a través de su bendita palabra es aprendizaje para hacer lo correcto delante de Él y dejar de hacer lo que no es correcto. Y si bien es cierto, Salomón, como el segundo hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo, amén, estaba teniendo toda esta abundancia respecto a la provisión, el orden y delegación de responsabilidades que permitía que hubiera una paz, estabilidad y prosperidad nacional. También aparejado a eso, habrá que tomar muy en cuenta como ser humano falible, que cuando se desliga de la ley establecida por el propio Dios, va aparejado a todo este sistema de seguridad y abundancia, va aparejado el pecado. Y esto quiero hacerlo mención por lo siguiente. Adelante. Si nos remitimos a Deuteronomio 17 a partir del verso 14, digo, porque es lo hermoso de los estudios bíblicos, nos da la oportunidad de profundizar y siempre ver la oposición o la parte contraria de lo que pudiera ser un personaje sumamente notorio, como David, como Salomón y como todos los que hemos venido estudiando. Pero muy brevemente comparto, ¿no? A partir del verso 14, dice así la palabra: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Hasta ahí vamos correctamente en relación a Salomón, a David, hasta el mismo Saúl en su momento. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Y tenemos aquí que esa cantidad de caballos enormes, de los cuales era prohibido el rey, venían de Egipto, ¿verdad? Ya desde ahí Salomón, aparejada a su obediencia, estaba en desobediencia. Misma factura que al final de su reinado pasa factura. Y esto hablando de los caballos, ¿verdad? Volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Salomón volvió. Ni tomará para sí muchas mujeres. Salomón pues tomó 700 esposas y 300 concubinas, para que su corazón no se desvíe, cosa que pasó con Salomón. Ni plata ni oro entonará para sí en abundancia. El propio templo, en la propia casa de Salomón, estaba cimentada en piedras preciosas, no en zapatas de piedra dura o normal. Es decir, era nada más una reflexión respecto a que, por ejemplo, en ese orden, en esa sabiduría que se le había otorgado, estaba en desobediencia el rey Salomón y pagó la consecuencia. Es decir, nosotros no podemos estar desligados ni un momento de nuestro Dios. Y esto se aprende de, por ejemplo, la misma palabra, como es el caso de esta cita bíblica, en la cual el hombre más sabio, como lo reitero, después de nuestro Señor Jesucristo,
que estaba aparejadamente, sí en orden, sí en responsabilidad, sí delegando toda una maquinaria de crecimiento, de respaldo a nivel del país, pero estaba a la par pecando permanentemente. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer y somos duales, tendemos a obedecer y a desobedecer. Nuestra obediencia permanente, constante, va a permitir una relación cercana a nuestro Dios de manera ininterrumpida. Y eso es lo que nos va en nuestro esfuerzo, ¿verdad? De hacer lo que Él nos manda, salir mejor librados y que nuestro saldo al final sea un juicio absolutorio y no condenatorio. Nada más era compartir esto adicional. Interesante, hermano. Muy bien ese pasaje, ¿eh? Como una advertencia, ¿verdad? De lo que Dios les había dicho ya con mucha anterioridad. Sin embargo, Sí. aquí también podemos ver que cuando Salomón hace la oración y le pide sabiduría al Señor, es Dios mismo quien le concede la sabiduría. Le dice, y por cuanto no me has pedido riqueza y otra cosa no me acuerdo, le dice, yo te la voy a dar. ¿Sí? Y se la da en abundancia. Ajá. Y como decía mi hermano, pues principio del mal, ¿verdad? Porque poco a poco su corazón se fue apartando. Pero bueno, aquí vamos a ver en la vida de Salomón lo que Dios puede hacer, lo que es capaz de hacer Dios en una persona. Muy bien, Ajá. sí. Ok. ¿Sí, hermano, iba a decir algo? Ok. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? Sí, pastor, Sí, buenas adelante. noches, hermanos, buenas noches, Hola, pastor. hermana. Dios le bendiga. Adelante. Bueno, pues yo quisiera aquí destacar en este punto la enseñanza precisamente que nos da en relación al, vamos a lo que se le concedió a Salomón, ¿verdad? Por parte de Dios, en cuanto a tener sabiduría. Y vemos aquí precisamente que el Señor da, sí, a manos llenas, y es el reflejo precisamente del Dios de orden que es perfección de alguna forma. Y pues la obediencia simplemente en el principio de Salomón llevó a este auge, a esta estabilidad, debido a la organización que hubo, la administración de lo que había y el, esta estabilidad pues llevó a que hubiera paz, ¿verdad? Tranquilidad de alguna forma y que por principio de cuentas pues él eh, también observó justicia, justicia para su gobierno, ¿verdad? El hecho de que designara a 12 gobernadores para que este, proveyeran a su reino o Ujú. a- sí, a su reino, a Israel, este, fue propiamente para em, dar la estabilidad, para que hubiera por igual a todos, para que no hubiera falta. De esta forma, pues se puede desarrollar, ¿verdad? Un régimen, puede haber desarrollo y avance en un país o en un lugar Ujú. donde haya este tipo de orden, de cooperación. Vamos, cada quien con su tarea, ¿verdad? Y de alguna forma, eh, pues no hay esta situación de querer arrebatar, de querer, este, sí, pues estar en pelea, de tal forma que pues hubo paz en ese tiempo Ujú. de inicio. Y bueno, pues todo esto es del Señor. Vemos que Amén. cuando hay, pues sí, ya hablamos, cuando hay obediencia, cuando hay querer cooperar, cuando cada quien se toma en sí con responsabilidad su tarea, pues hay logros. Y fue lo que destacó de inicio el gobierno o el reinado de Salomón. Amén. Entonces, bueno, pues esto trae como enseñanza a nosotros, este,
esto para, pues para poder avanzar Así es. como Gracias, seres hermano. humanos. Sí. Muchas gracias. Interesante. Quiero que notemos algo, y es lo que estaba diciendo ahorita mi hermana. En el reino de Salomón hay una buena dirección. Hay abundancia. ¿En qué me refiero a abundancia? No era como la iglesia primitiva que tenían todas las cosas en común y repartían y vendían sus tierras. No, acá era diferente. Había un propósito. Había trabajo. Había salario. Tenían en sus casas alimento. Y no sé si se dieron cuenta, en uno de los versículos dice que hasta tenían un jardín cada casa. ¿Cómo ven? Estamos hablando de lo que, bien decía mi hermana, de lo que solo Dios puede hacer a través de la obediencia, a través de la bendición que Él puede dar para cada uno de nosotros. Muy bien, hermano Juan Pablo había levantado su mano. Que dice, ahora ya no. Bueno, ahorita le damos oportunidad. Avanzo. El número 4, la extensión y dominio del reino. El reino de Salomón alcanza una influencia territorial amplia o muy amplia, con naciones sujetas a su autoridad. Desde el principio, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo el Señor a Israel? ¿No acaso era esto? Que las naciones iban a estar bajo ellos, que Dios le iba a entregar las naciones, ¿sí?, a Israel si obedecía. Bueno, pues aquí se está dando, ¿no? Pero hay que notar que es bajo la autoridad de alguien puesto por Dios. El reino de Salomón alcanza una influencia territorial amplia, con naciones sujetas a su autoridad. Tanto que el número 5 dice la sabiduría extraordinaria de Salomón. Dios concede a Salomón una sabiduría sin precedentes, superior a la de todos los sabios de su tiempo, ¿sí? Por mucho los rebasaba en sabiduría. Imagínense, las naciones vecinas empezaron a escuchar acerca de lo que estaba sucediendo en Israel, que el hijo del rey David era un hombre sumamente sabio. Y la gente empezó a enviar embajadores para preguntar acerca de la sabiduría de Salomón, y quedaban asombrados. Pero quiero que notemos algo. ¿Para qué? Lo dice al final, lo voy a leer de una vez. Número 6. La producción intelectual y reconocimiento internacional. Los proverbios, cantos y enseñanzas de Salomón atraen a personas de muchas naciones, exaltando el nombre de Dios a través de su sabiduría. Aquí está la clave de todo esto. ¿Por qué Dios le permitió a Salomón tener riquezas y tener sabiduría? Para esto, para que su nombre fuera exaltado a través de Salomón y de su reino. ¿Sí? Que se perdió Salomón con tanta mujer y con tanta riqueza que amontonó, de tal forma que la plata ya ni valía, solamente el oro. Imagínense, es solamente para la gloria de Dios. Hace tiempo estudiábamos, ¿verdad? Por amor a su nombre. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué piensan? Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, ya no puedo hacer el comentario de la pregunta anterior, bueno, del punto anterior, ¿verdad? Sí, adelante. Pero algo que llama mi atención es el hecho de que Salomón, como sabiamente, empieza a digamos que delegar funciones, puesto que un solo rey, yo no creo que se haya dado abasto para poder gobernar a tantas personas. Es una tarea incomprensible, el hecho de que simplemente, si vemos las provisiones que recibía por día, o sea, es como para alimentar a un mundo de gente.
prácticamente. Entonces, creo que fue algo muy sabio que él hizo. Yo no creo que nadie se le hubiera ocurrido, ¿verdad? Porque para la época que iban a ser los reyes, pues solamente yo gobierno, ¿verdad? Esto creo que es un punto que Salomón tuvo muy importante, un acierto bastante importante, ¿verdad? Y también pues la paz y la tranquilidad que hubo para el pueblo. Creo que esa es un punto muy interesante, porque pues, como bien dijo usted, era una promesa que le había hecho el Señor a David. Entonces, fue extensiva hacia él, hacia su gobierno de Salomón, ¿verdad? Nosotros lo podemos poner como la gracia que hubo para Salomón, pues, puesto que él, pues a lo mejor en ese momento todavía no había hecho los méritos y ni los iba a alcanzar al final del libro, que necesitaba para obtener esa gracia, ¿verdad? Entonces fue un regalo que le dio el Señor en ese momento. Creo que nosotros también podemos ser acreedores a esa gracia, puesto que si nosotros nos rendimos ante el Señor y somos cristianos genuinos, vamos a alcanzar algo de ello, ¿verdad? Entonces creo que merecerlo, ¿verdad? Obviamente. Ajá. Entonces, que es algo muy importante. ¿Verdad? Ahora también, en cuanto Tantito, a lo que hermano, lo hablamos, interrumpo tantito antes de que pierda la idea. ¿Se acuerdan pero que en el estudio pasado les dije que la oración de Salomón es una de las más queridas para todo cristiano? ¿Sí se acuerdan que dije eso? ¿Por qué? Porque todos queremos que Dios nos conteste así como le contestó a Salomón. Ajá, y de ahí puse un parteaguas, ¿verdad? Cuidado con esta petición. Solamente se le dio a una persona, dada por Dios, pero no aparece en toda la Biblia otra persona a quien se le haya dado esto. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Le damos oportunidad a mi hermano Marciano y ahorita le doy oportunidad otra vez, hermano, por favor. Sí, por lo que hace al punto sexto que bien se abordaba, vemos que Salomón escribió 3000 proverbios, de los cuales hay 600 registrados o que podemos darle lectura de manera continua. Uh-huh. Así también 1005 cantares, del cual tenemos el Cantar de los Cantares. Pero no solo era una sapiencia en ese sentido, sino también era conocedor de peces, conocedor de reptiles, y era tan vasta la sabiduría que tenía de todo lo que acontecía en torno al mundo, que de ahí era el que pudiera llamar la atención de todos aquellos que buscasen de la presencia del Dios que respaldaba a este rey tan sabio. Y es una oportunidad de entender que si, por ejemplo, comprendemos que dentro del canon bíblico el libro de Proverbios es el libro 20, ¿verdad? Que está en medio del 19, ¿verdad? Valga la lógica, que es el de Salmos, y después viene precisamente el de Eclesiastés, el 21, pues entendemos que son los libros de sapiencia, sabiduría, poéticos, yéndonos hasta el Cantar de los Cantares. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de asumir y entender? Que esta sabiduría que viene de lo alto, que ese don perfecto y esa dádiva buena que viene del Padre de las Luces, todos podemos ser portadores de esa sabiduría, ¿verdad? En el orden de entender que pues tenemos que conocer y llevarla por obra para ser a imagen y semejanza del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, que Él llevaba por obra, Él vino no a abolir la ley, a cumplirla, pero no solo a magnificarla en el cumplimiento, sino en el sacrificio supremo que tuvo en la cruz del Calvario y lo más trascendente para cada uno de nosotros, su resurrección, que nos vino a dar la vida eterna. Pero ¿a qué yo voy con esto? ¿Qué tan importante, y esto es un referente para nosotros, es el hecho de que concienticemos que el Señor nos manda a conocerle, a saber de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta? ¿Con qué intención? De entender que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para que tengamos un futuro y una esperanza, pero no al tiempo, sino en el día a día. En la medida en que nosotros asumamos que este libro 20, que quiere decir obediencia es sabiduría, y la plasmamos
en nuestro diario hacer, tendremos la oportunidad de ser un referente de aquel que dice, ah, caray, este varón o esta hermana están aplicando sabiduría que viene de lo alto, llama la atención su conducta, ¿verdad? Y llama la atención que pueda hacer práctica esa sabiduría y por ende se vuelve luz en medio de la oscuridad. Qué Amén. tan importante es entender que la figura y referencia de la persona del rey Salomón viene a ser luz en medio de la oscuridad, Amén. primeramente para nosotros y por extensión para el prójimo cercano y extenso. Era Amén. nada más eso compartirme. Amén. Muy interesante lo que dijo, hermano. La sabiduría de Dios revelada en su palabra. Ahí está escrito. ¿Tienen Biblia? Amén, así Ahí es. está escrito. Muy acertado su comentario, hermano. Gracias. Hermano Juan Pablo, ahora sí la segunda parte de lo que iba a decir, por favor. Uy, creo que otra vez ya no. ¿Alguien más? ¿Alguien más en lo que mi hermano? Carla, Pues adelante. yo, pues yo creo que aquí Dios capacita a Salomón y Salomón también retribuye, ¿no? Bien dicen que los dones que se nos dan se nos van a pedir como, o sea, Cuenta. ¿qué hiciste con el que te di, no? Y él lo supo hacer bien, ¿no? Su administración en el reino creo que fue bastante bien y no solo impactaba a nivel interno, sino a nivel externo. Entonces, hablamos, bueno, si lo llevamos, como dicen, a nuestros días, cada uno está capacitado con dones en la iglesia, no nada más los que están en los ministerios, ¿no? Sino cada uno de los hermanos. Entonces, ese don que Dios nos da, cuando nosotros nos van a pedir cuentas, ¿no? De qué hicimos con ese don y cómo impactamos a los demás, ta- tanto interno como externamente. Y es interesante ver que hasta venían de otros lugares para ver a Salomón. Entonces, hay que también tomar esto en cuenta porque, uh, pues allá en el mundo los cristianos somos siempre vistos y es importante también llevar el mensaje, para eso somos llamados llevar el mensaje a los que están perdidos y cómo impactamos con nuestro don que Dios nos da. Gracias. Amén, amén. Gracias. Me hiciste pensar algo ahorita que estabas diciendo eso. Eh, Pongámonos del lado de los pueblos vecinos que estaban escuchando acerca de la fama del rey Salomón. Vamos a ponernos del otro lado. No del reino de Salomón ni de su reino o del mismo Salomón, sino las naciones vecinas, las personas que están alrededor. ¿Acaso ustedes no sería algo fantástico el escuchar que hay alguien que tiene una gran sabiduría y que está levantando un gran reino? Y no solamente eso, sino que han construido un gran templo para su Dios. Cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Acaso nosotros no seríamos también personas que desearíamos haber conocido? Porque era muy grande lo que se está narrando aquí que estamos estudiando, es algo muy grande. Que claro que despertaba la curiosidad de más de uno. ¿Sí? Estamos hablando de miles y miles de personas que pudieron conocer a Dios acerca de la fama del reino de Salomón y su sabiduría. Meditemos en eso, es algo muy fuerte. Hermano Juan Pablo, adelante ahora sí. Sí, gracias, perdón, que me habían hablado. Bueno, aquí, respecto a esto que está comentando en este momento, ¿verdad, pastor? Algo que nosotros debemos de ver es de que Salomón prácticamente lo que estaba haciendo es evangelizando. Si nosotros Ahí lo está ponemos la palabra. Muy bien. en lo que él estaba haciendo, porque él estaba dando un ejemplo para los demás. Ahora, imagínate, yo todo lo que dijo usted ahorita de esas características de esa persona que conociéramos, que es sabia y que está a nuestro alrededor, todavía le ponemos que comparte los secretos. Wow, o sea, yo creo que todos quisiéramos conocerlo, porque no se queda nada más la sabiduría en él,
no dice yo ya tengo este conocimiento y es mío, ¿no? No es envidioso, al contrario, empieza a compartirlo con los demás y eso lo que hace es de que haya una prosperidad en la región. Obviamente, primero la prosperidad va a llegar para su reino y posteriormente para quien lo busca. Entonces creo que ahí está la clave de la evangelización, que es predicar con el ejemplo y aparte compartir en cada momento la palabra, compartir cómo es de que vivimos, cómo es de que nosotros como seres imperfectos, igual que Salomón, Salomón también fue imperfecto porque fue un ser humano y tenía mucho conocimiento, pero era imperfecto, aún así. Y creo que todos nosotros como seres imperfectos tenemos la capacidad también de poder compartir lo que conocemos, lo poco que vamos conociendo, así la puntita del iceberg que conocemos, debemos de darla a conocer y conforme vaya creciendo nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, va a seguir creciendo también esa de compartir con los demás. Muy bien, gracias. Por esa parte de evangelizar se escuchó muy bien, pero a lo largo de su vida, su mismo testimonio pudo haber tirado a muchos también. Hay que tener cuidado con eso. Y es lo que decía al principio mi hermano Marciano. Ok, pues vámonos a las preguntas. Por favor, Naomi, ¿me ayudas con la primera? Adelante. ¿Cómo administro las responsabilidades que Dios me ha confiado? ¿Con orden y sabiduría o con improvisación? Pues ahorita, pues yo creo que las dos las he aplicado. Anteriormente, antes de conocer de la palabra, pues era como, hasta me preocupaba, ¿no? Por las situaciones que llegaban a pasar en mi vida. Y ahora me sigo preocupando, pero sé que se las puedo confiar a Dios y que Él me va como a guiar en ese proceso de pues superar, ¿no? Mis responsabilidades con, por ejemplo, con mi familia, con mi esposo, con mi hija, con todas ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que sí, ambas las he puesto. Muy bien contestado, gracias. Hermano Marciano, la número 2, por favor. Sí, con gusto. Gracias. Reconozco que la paz, la estabilidad y la provisión que disfruto provienen de Dios y no solo de mis esfuerzos. Total y plenamente tengo la certeza que todas estas provisiones vienen del Señor. Es más allá de ello, desde el mismo aliento de vida. Uno no puede ser si no es con el Señor, de tal manera que todo proviene de nuestro Dios Altísimo. Amén, muy bien. Por último, hermana Carla, la número 3, por favor. Siempre te tocan ¿De las qué manera difíciles. sí, ¿verdad? ¿De qué manera estoy usando los dones y la sabiduría que he recibido para bendecir a otros y glorificar a Dios? Híjole, sí, no sé si sea un don, pero siempre he tenido que, por decir, a los trabajos que voy, hay gente que se me acerca y me cuenta sus cosas. Y yo así como, bueno, hasta cosas un poco de más, ¿no? Y yo así de, ok, no necesitaba saber ese punto, pero está bien que me lo digas. Y es lo que me dicen, es que no sé qué tienes que me da confianza contártelo. Y pienso que es un don de Dios porque hay veces que les he dicho, sí, pero mira, Dios quiere que, pues que tú se lo pongas en sus manos, ¿no? Dios quiere que tú hables con él, que tú estés, dice, no, es que, como les comentaba, de que ahorita me trajo a un Saulo antes de, pero sí, luego hay veces que me sale con una de preguntas que sí, así digo, ay, Ok. entonces trato de decirle así como de, no, pues mira, pues Dios no tuvo la culpa, ¿no? De ese problema. Dios cuando vino, pues también no lo trataron bien. Entonces, ¿por qué tú piensas que alguien que buscó y murió, eh,
tiene la culpa Dios. O sea, más bien alégrate, ¿no? Por esa persona, porque si él buscó realmente y él siguió, va a estar allá arriba y va a estar bien. Entonces, como que trato de ayudarles y decirles, no, pues mira, Dios va a estar, Dios te quiere bien, Dios va a estar bien y yo voy a estar orando por ti. O luego les mando mensaje, estoy orando por tu familia y así. Entonces, yo siento que es un don que Dios me dio, porque son personas que conozco en el momento, o sea, que en ese trabajo y las conozco y me abren su corazón y así puedo predicarles un poco. Sí siento que a veces me hace falta como más sabiduría para hablarles y un poco de paciencia, pero siento que Dios es el que me usa para poder llegar a esas personas. Muy bien, muy bien. Necesitas definir o saber qué dones tienes. En base a lo que estás diciendo, puedo ver al menos dos dones. El de la exhortación y la misericordia. ¿Sí? Necesitas trabajar un poquito en reconocer tus dones, ¿sale? Para que puedas trabajar con ellos con firmeza. Uh-huh. Sí. Ok, muy bien, pues interesantes las respuestas, ¿eh? Pues vamos a terminar, hermanos. Por favor, ahí está la tarea. Vamos a ver el capítulo 5, si Dios nos permite, del pacto de Salomón con Hiram. Ahí tómenle captura de pantalla, por favor. Listo. Muy bien. Le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si nos despides en oración. Claro que sí, con gusto. Gracias. Altísimo Señor Padre Eterno, cuán agradable es estar los hermanos unidos en armonía, compartiendo de tu bendita palabra, Señor Dios, y de la guía de tu Espíritu Santo, para ser instruidos, edificados, Padre Santo, enriquecidos en sabiduría que viene de ti, Señor Dios, y que nos das la oportunidad en obediencia de llevarlo por obra, Señor Dios, en cada pensamiento, acto de nuestra vida, que demanda desde luego un esfuerzo, Señor Dios, demanda intencionalidad, demanda las ganas de hacer las cosas, Señor Dios, demanda diligencia, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a ser intencionales, diligentes, proactivos, propositivos, Señor Dios, pero sobre todo ser prácticos en cuanto al conocimiento adquirido, para que eso repercuta trascendente en nuestra vida actual de tránsito y en la vida futura eterna que tú nos has prometido, Señor Dios, y que podemos obtener a través de tu bendita palabra, porque este bendito manual de vida en el que tú nos instruyes y tú nos predicas, nos hablas de tu voluntad, una voluntad que desea lo bueno para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, bendíceles, guárdales, aquí asimismo a las familias representadas, por los hermanos que por alguna razón no pudieron conectarse, bendíceles, redarguyéndoles, Padre Santo, que busquen más de ti, porque Padre Santo, estar cerca de ti es lo óptimo, es lo mejor para nuestras vidas. Llegada la hora, Señor Dios, te pido que a todos y cada uno de nosotros nos des un sueño reparador, tranquilo, lleno de paz, el día de mañana, por tu gracia y misericordia renovada. Al abrir los ojos, digamos, gracias, Padre Santo, por un nuevo día. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Pues estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Que tengan bonita noche. Sí. Que Dios les bendiga, hermanos. Bonita noche. Gracias, hermanos. Buenas noches a todos. Bye a todos. Que Dios los bendiga. Bye, bye. Buenas noches. Bye, hermana.